y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Está ahí, hemos leído. Es importante entender que cuando nosotros comenzamos una vida en Cristo, llegamos llenos de ¿qué? De un juego, de ese anhelo de conocer de Dios, de ese anhelo de tener ese encuentro con Dios. Porque yo les puedo contar el testimonio mío cuando comencé a caminar en los caminos de Cristo. Yo anhelaba conocer a Dios, me hablaban de Dios, pero yo no entendía qué era conocer a Dios. Y no llevaba ni 15 días en la iglesia por primera vez y ya estaba yo en un encuentro. Yo anhelaba ver a Dios. Yo creía que yo en mis ojos naturales lo iba a ver. Pero allá en ese encuentro, verdaderamente yo sentí la presencia del Espíritu Santo en mí. Ese mismo día el Espíritu Santo me hizo libre. Fui liberado de todo pecado, de toda carga. Ese mismo día, por decisión personal de cada uno, yo pasé y me hice bautizar. Ese mismo día. Fue decisión así. He sido radical siempre. En lo ministerial, en las cosas con Dios, yo he sido radical. No he dudado. Porque yo sabía que había un Dios grande, un Dios poderoso. Pero que yo tenía que esforzarme y buscarlo. Y yo vine predicándole hasta las piedras. Yo le predicaba a cuanta persona me daba oportunidad de predicarle, porque yo venía lleno de un juego, venía lleno de un poder, venía lleno como de una autoridad, porque yo sentía que en mí había salido todo aquello que era la carga, el pecado, las aflicciones, la tristeza. Era una alegría que yo sentía, era algo maravilloso. O sea, yo lo viví, y así mismo, ¿cuántas personas de ustedes aquí lo han vivido? Tal vez algunos de ustedes no han ido ni a un encuentro. ¿Y cuánto tiempo llevan en la iglesia? Pero hoy yo les sugiero a esas personas que están aquí y llevan mucho tiempo buscando de Cristo y no han ido a un encuentro, es algo maravilloso. Ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso tenemos que esforzarnos, levantarnos todos los días a buscar de Dios, a orar, a interceder. Porque Dios va haciendo la obra a medida que yo le voy buscando. Porque si yo me postro y no le busco, pues fui al encuentro y ahí postrado quedo. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando de algo muy importante. En la palabra dice que si ustedes vienen a recibir leche como niños, es porque todavía no están fortalecidos en el Señor. Aún no hay algo claro en nuestras vidas. Y hoy el Señor te está diciendo, no andes más en lo carnal, anda en lo espiritual. Porque debemos de tener esa formación, esa búsqueda constante. Porque todos tenemos aflicciones, sí. Cuando comenzamos la vida en Cristo, vienen las tormentas. Vienen los problemas, desprecios, toda cuanta cosa le viene a la persona que comienza la vida en Cristo. Todos los hemos vivido. Yo sé que ustedes también lo han vivido, así como yo lo he vivido. Tiempos difíciles, la ausencia de un hijo que nunca más regresó, pérdida de negocio. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor me ha levantado. Y para testimonio, aquí estoy, más de 20 años en el cristianismo. Solamente llevo verdaderamente de haber sido bautizado en el Espíritu hace un año. Después de 20 años sentí que el Espíritu Santo me bautizó, me dio ese poder y esa autoridad. Mucho tiempo caminando con Jesús, conociendo de Jesús, pero verdaderamente el bautismo vino ese día. Había sido bautizado en agua y en el Espíritu, pero el verdadero bautismo lo recibí hace un año, caminando con Cristo, porque a pesar de tantas aflicciones,
tantos inconvenientes en el camino, resistí con mi familia. Mi familia me tuvo paciencia a mí, porque el carácter mío ha sido muy difícil. Ha sido algo que ha sido mi piedra de tropiezo, el carácter. Tengo un carácter muy fuerte, dice mi esposa, dicen mis hijos. Pero yo le pido al Señor todos los días que cambie ese carácter, esa forma de hablar, esa forma de expresión. Porque en muchas cosas me ha cambiado, pero hay cosas que hay que mejorar. Amén. Entonces, aquí ellos estaban moviendo ¿qué? En lo carnal. Cada uno quería buscar a su propio líder, a su propio ¿qué? Maestro. Pero porque ellos estaban fijando era en el hombre. No estaban mirando lo espiritual. Porque ellos todavía no sabían que ellos podían llegar a ese mismo nivel. Pero ellos estaban mirando era al hombre. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Cuando nosotros buscamos de Dios y que verdaderamente anhelamos la presencia de Él, pues nosotros no nos fijamos en el hombre. Sí, tenemos autoridad y debemos de sujetarnos a nuestras autoridades terrenales, porque Dios coloca jueces terrenales. El Señor es el pastor, el Señor es el que maneja esta obra, pero Él tiene un administrador, a nuestro pastor Luis Alberto, y a Él nos sujetamos y de Él recibimos ¿qué? La bendición, porque a través de la palabra nosotros hemos sido fortalecidos, hemos sido formados, y en un año que yo llevo aquí en esta iglesia, para testimonio puedo decirles que mi vida ministerial ha crecido al 100%, que mi vida en lo personal, en lo financiero, en todo, en la salud y en mi familia ha sido algo maravilloso, porque yo entendí verdaderamente que la sujeción a las autoridades terrenales es importante. Nosotros debemos de sujetarnos, ser obedientes, atender el llamado. Amén. Y a eso estamos llamados todos, no solamente yo, sino ustedes. Amén. Vamos a otra palabra muy importante y está aquí también en Primera de Corintios 3. Vamos del capítulo 12 al 17. Aquí, en este capítulo, vamos a ver en qué estamos nosotros fundamentados. Porque es importante saber cuáles son los fundamentos que hay en nuestras vidas. A nivel ¿qué? Ministerial. Porque a nivel, digamos, de vida secular, tú ya puedes estar fundamentada o fundamentado. Tienes un hogar, tienes unos hijos, tal vez tienes un buen empleo, una empresa, bueno, no sé, tantas cosas que Dios te haya dado. Pero hablamos de lo ministerial, ¿en qué estamos nosotros fundamentados? Amén. Entonces, Primera de Corintios 3, del 12 al 17, dice la palabra: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si en bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Amén. Debemos de cuidar mucho la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú aún no se te ha revelado el Espíritu Santo, tienes que tener ¿qué? Comunión con Él. Búscalo todos los días. Todos los días debes de ir al cuarto secreto a buscar su presencia, a decir: Espíritu Santo, aquí estoy, Señor.
Padre, tráeme revelación. Habla a mi corazón, Señor. Hoy te abro mi corazón. Porque ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en ti que el Espíritu Santo aún no pueda morar? Porque dice que a una casa abandonada, a una casa que está llena de mugre, el Espíritu Santo no va a morar. Tiene que estar limpio de todo pecado, de toda raíz de amargura. Tiene que estar esa persona que en santidad, para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Amén. Dice aquí que hay 6 calificativos muy importantes. Y son las vestiduras que nosotros, porque estoy hablando ahora de vestiduras, primero de la leche y ahora de las vestiduras. Pero las vestiduras son muy importantes para el ministro. Yo no estoy hablando de los que aún todavía están bebiendo leche, están recibiendo la palabra como los bebés, leche. Yo de ellos todavía hay que tenerles paciencia. Pero a los que ya llevamos cierto tiempo en el evangelio, predicando, orando, intercediendo, debemos de tener claro cuáles son las vestiduras que nosotros debemos de tener. Amén. No hablo de estas vestiduras. Yo estoy hablando de las vestiduras que hay en tu corazón. Y aquí hay 5 o 6 calificativos. El primero es oro, plata y piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas permanecen. Son vestiduras que permanecen. El oro es refinado y es para personas que tienen un llamado de alto nivel. Aquellas personas que tienen aún los 5 ministerios. Porque Dios le concede a quien Él quiere y como Él quiere. Y así esa persona que dice oro es aquella persona que tiene hasta los 5 ministerios y los maneja muy bien. Amén. Y da fruto al 100%. La plata es vestiduras que aún no llega al nivel del oro. Y las piedras preciosas siempre permanece. Es aquella persona que permanece siempre atento. Esa persona que quiere llenarse siempre de la presencia. Camina en santidad. Esa persona que da ejemplo en la calle. Mire que ya va en tercer nivel las piedras preciosas. Pero es importante saberlo, estas vestiduras. Porque ¿cómo está tu corazón? Hoy te hago una pregunta. Solamente guárdatelo para ti. ¿Cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios? Tiene que estar fundamentada o fundamentado ya de saber cómo está tu corazón con Él. ¿Qué hay en ti que el Espíritu Santo aún no pueda morar y darte una revelación? Porque el Espíritu Santo es un caballero y Él no le va a dar revelación donde hay pecado. Amén. Y allí dice madera, heno y hojarasca. Uy, la madera almacena madera y déjala pasar un tiempo y ella se envejece, se mogosea y con el tiempo ¿qué? Se daña, se pudre. Y el heno se quema muy fácil y la hojarasca se la lleva el viento. Ahí son vestiduras que nosotros debemos de tratar de pasar siempre al nuevo nivel, ir creciendo cada día más. Si hoy tú eres hojarasca, pídele al Señor que no permitas que ninguna aflicción, ninguna tristeza, ninguna necesidad, ninguna ausencia de un ser querido, lo que tú te imagines, te vaya a apartar de la presencia. Porque cuando está en hojarasca, muy fácilmente la persona deja las cosas de Dios de lado. Amén. Pero cuando estás en heno, ojo que no te quemes. Ojo porque el heno se quema fácil, pero hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras palabras, para ir mejorando, para ir subiendo de nivel. Cada día mucho mejores para el ministerio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo. Fuerte, fuerte. Amén. Gloria a Dios. Es importante saber nosotros verdaderamente en qué estamos fundamentados. Si verdaderamente yo estoy haciendo las cosas correctamente para Dios y dentro de mi iglesia, ¿cómo las estoy haciendo? O sea, es a mi conciencia. Amén. Que sea un corazón limpio y puro para Dios. También dice en Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11 al 14, que debemos ser ya maestros y no niños. Vamos a Hebreos 5.
capítulo 5, versículo 11 y 14. Aquí ya estamos hablando de esa persona que ya debería ser un maestro. No debería ya estar recibiendo ¿qué? La leche materna, sino ya algo más refinado, o sea, ya pasando a lo sólido. Hebreos 5, amén. Dice la palabra del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuando habéis hecho tardos para oír, la palabra tardos para oír, porque muchos escuchamos la palabra, nos llenamos de momento, pero cuando llegamos a nuestros hogares o a nuestros trabajos, ya se nos olvidó qué nos habló el Señor. ¿Cuál fue el mensaje que yo debería haber almacenado en mi memoria, en mi corazón? Entonces es importante, tardos para oír. Hay que guardar siempre la palabra, amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mucha gente pasa años en la iglesia, pero si usted los examina, esas personas siempre son las mismas. Porque yo conocí una viejita que iba a una iglesia cristiana. No voy a decir cuál, pero esa viejita siempre era la misma. Los mismos discusiones con los clientes, la misma señora malgeniada. Y esa señora llevaba, no sé, era ya anciana. ¿Cuántos años llevaría en el evangelio? Pero ella no había cambiado. Yo sabía que era cristiana porque ella un día me dijo. Y mantenía la emisora a toda hora escuchando la palabra. Pero a toda hora discutía y discutía con los clientes, con los vendedores. Entonces yo decía, tremendo esto, porque ¿cuál es el cambio en ella? ¿Cuáles son los frutos en ella? Yo mira, pero así como ella, también cuando yo estudiaba, cuando niño, en la escuela, yo me acuerdo que había un muchacho que ya parecía padre de familia y en primero de primaria todavía. Pasaban los años y él en primero nunca pasaba al otro grado. Y los demás muchachos iban subiendo de grado. Es más, yo salí de quinto de primaria y él quedó allá todavía en la escuela. Y él llevaba ya años en la iglesia, allá en la escuela estudiando. Y estaba en primero. Y en esa época eran muy alcahuetas los maestros. Perdía el año y volvían y lo recibían, no importaba. Y seguía ahí. Entonces, así hay muchas personas dentro de las congregaciones que permanecen iguales, ni para adelante ni para atrás. Nosotros debemos ser ¿qué? Fundamentados en la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta romper el alma, el corazón, los tuétanos y los huesos, para edificación del hombre. Amén. Gloria a Dios. O sea, tenemos que ser fundamentados en la palabra. Pero esa palabra debe ser fundamentada en pedirle a Dios que nos dé la revelación. Que cuando leamos la palabra no es por leer cualquier libro, sino que sea con una revelación, que yo entienda qué es lo que Dios me está hablando. Dios habla en diferentes formas a cada cual, pero a cada uno Dios le da su revelación. Amén. Dice aquí también, dice... Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, se compara como un niño. Puede tener 100 años, 50 años en la iglesia, pero si no está fundamentado en la palabra, si no vive la palabra verdaderamente, aún sigue siendo como un niño dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Dice aquí, y todo aquel... Dice más adelante, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es aquella persona que tiene un don, que tiene el don de leer la palabra
la entiende y la aplica. Pero si nosotros aún no tenemos este discernimiento, este don, debemos de pedírselo a Dios. Porque Dios, a medida que tú le pides, Él siempre va a inclinar su oído para escuchar tu oración. Y Él va a conceder todos los anhelos de tu corazón. Si tú verdaderamente le pides lleno de fe o lleno de fe, Él, a medida que tú caminas con Él, Él te va concediendo, te va entregando. Pero tú no puedes dejar de orar. No puedes dejar de ¿qué? De tener comunión. Sabemos que sí, hay aflicciones, hay necesidades, que hay que ir a trabajar, que hay muchas cosas por hacer en la vida secular. Pero nosotros no podemos descuidar la palabra y la oración. Es lo más importante en la persona que dice ser cristiana. La persona que se dice ser cristiana es porque es un verdadero seguidor de Jesucristo. Y las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, mayormente para esa persona, si verdaderamente tiene o adquiere un compromiso con la iglesia y con el Señor Jesucristo. Amén. También en la palabra dice en Primera de Pedro 1:25, capítulo 1, versículo 25, la palabra permanece. Vamos a ver, Primera de Pedro. Dice, capítulo 1, versículo 25, Primera de Pedro. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor es clara. Y es hoy, mañana y siempre. Porque la Biblia es un libro. Es el libro más antiguo que podemos encontrar en la vida. Tú vas a una librería y encuentras muchas clases de libros importantísimos y pueden ser antiguos, pero la palabra de Dios permanece. Dice aquí que la palabra de Dios permanece hoy, mañana y siempre. Amén. Dice en el capítulo 2, y es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el capítulo 2, 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Es importantísima esta palabra, porque dice que ¿qué aparta al cristiano de la presencia del Señor? Todas estas características que te he leído y que tenemos aquí en la Biblia, porque no están escritas para leerlas solamente, sino para aplicarlas, para aprender verdaderamente a qué debemos nosotros renunciar. Dice que toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones son costumbres que dentro de la congregación pueden existir. Porque si examinamos nuestro corazón, nos damos cuenta que alguna de estos calificativos puede estar dentro de nosotros. Y es una raíz de amargura dentro de nosotros que no nos deja fluir, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar. Amén. Por eso debemos de escudriñar todos los días nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, tráeme a memoria qué hay dentro de mí, Señor, que a ti no te agrade. Porque muchas veces nos olvidamos de ciertos pecados que hay ocultos.
pero es importante pedir la revelación a memoria. A mí me ha traído a memoria muchas cosas que yo he cometido en pecado, pero le he pedido perdón. De corazón le he pedido y le he dicho, Señor, no permitas que tu revelación se me pierda por esto, Señor. Perdóname. Y todos los días voy a la cruz por eso. Ir a la cruz es todos los días ir a ¿qué? A su presencia. Desear como niño recién nacido. Dice aquí, no adulterada. ¿Por qué? Porque aquí hay varios ministros. Hay personas ya formadas. Yo también lo vivo. Cuando yo vengo a recibir una palabra de bendición, una palabra de poder a través de nuestro pastor, a través de cualquier ministro que predique aquí, yo vengo a recibir un alimento como la leche, pero no adulterada, porque yo ya tengo entendimiento de lo que Dios me está hablando. Ya yo tengo entendimiento y obediencia de que esa palabra yo tengo que guardarla ¿a dónde? En mi corazón, aplicarla, vivirla y enseñarla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros como ministros necesitamos también recibir alimento, recibir palabra, porque es para la edificación de nuestras vidas, de nuestra vida ministerial, nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar. Donde tú te pares, la palabra es la que vivifica, la palabra es la que da vida, nos fortalece y nos llena y siempre nos va a mantener en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra, vamos a... Donde dice la palabra, en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 17. Esta palabra es muy importante porque aquí hablamos de algo maravilloso. Ya hablamos de parte de las vestiduras, cuando hablamos del oro, la plata. ¿Qué más hablamos? Piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca. Pero aquí vamos a hablar de algo muy importante y es de las verdaderas vestiduras. Tú tienes que entender, y yo también debo entender, que las vestiduras de nosotros deben de ser ¿qué? Sin mancha y sin arruga. Porque Dios viene es por una iglesia santa, pura, limpia, transparente, en santidad, sin mancha y sin arruga. Amén. La palabra lo dice en Colosenses 3 del versículo 12 al 17. Dice la palabra. ¿Quiénes están recibiendo el mensaje claramente? Amén, gloria a Dios. Me alegro mucho de que estén entendiendo este mensaje que es muy importante para nosotros como ministros y los que están siendo formados para ser grandes ministros. Entonces vamos a la palabra del 12, 3, del 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y paciencia. Esa palabra paciencia es algo que es una lima para mí. Yo lo aplico a mi vida, la paciencia, tremendo. Tener uno paciencia, formar ese carácter en la paciencia es difícil. Es difícil, pero yo sé que aquí hay personas que son de bendición y que manejan la paciencia muy fácil. Pero yo declaro de que para mí ha sido difícil la palabra paciencia. Amén. Me canso de esperar muy rápido, muy rápido. Dice... Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si verdaderamente en mi corazón hay amor por la iglesia, por mis consiervos, por el prójimo, si hay amor verdaderamente en mi corazón, por mi familia, por mis hijos, porque de palabras cualquiera lo dice, pero que usted verdaderamente de corazón lo sienta,
Déjeme decirle que usted permanecerá para siempre en el ministerio y cada día crecerá, cada día subirá más alto al monte. Amén. Porque la palabra es muy clara. Dice que cuando nosotros tenemos amor, aprendemos a perdonar al prójimo, aprendemos a amar al enemigo. Como dice la palabra, amémonos unos a otros, así como Cristo nos ha amado. Amén. Así dice la palabra. Y es importante saberlo, de que el amor es lo más importante dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el hogar donde tú te encuentres. El amor es algo que debe de permanecer. Amén. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Dice, en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Si tú verdaderamente amas a Dios, tú tienes que sentir en todo momento esa presencia del Espíritu Santo, que Cristo vive en ti y que tú estás buscando esa presencia de Jesús en tu vida. Amén. Porque si nosotros no buscamos la presencia del Espíritu Santo, entonces nos vamos a sentir siempre solos, porque apartados de Dios nada somos. Solamente en la presencia del Señor nosotros somos fortalecidos y llenos. Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados a exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, siempre alegres, dentro o fuera de la congregación, en tu empleo, donde tú te encuentres. Tienes que tener un corazón de gozo, un corazón de alegría, porque hay momentos difíciles. Yo no estoy, como humanos, siempre hay momentos difíciles, pero no puede permanecer en nosotros la tristeza, la aflicción. Tenemos que levantarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Levantarnos y no dejarnos en el piso. Siempre debemos de levantarnos todos los días a buscar la presencia, a buscar esa autoridad de Cristo en nosotros. Amén. Todo lo cual, no, aquí es, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siempre agradecidos. La persona agradecida, siempre Dios la va a bendecir. Nosotros debemos ser agradecidos con todo lo que Dios ya nos ha entregado. Amén. Ser esas personas agradecidas, ser esas personas que en todo momento estamos buscando la presencia del Señor, dándole gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por todo lo que Él nos ha entregado, siempre con un corazón de ¿qué? De agradecimiento. Amén. También vamos a una palabra muy importante. Dice que en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, sacrificio vivo y santo. ¿Sacrificio de qué? De nuestros cuerpos. Nosotros todos los días debemos siempre ese sacrificio, prestar ese tiempo en todo momento, tener en nuestras mentes la presencia de Dios, que la presencia de Dios no puede desaparecer de nuestro corazón y de nuestra mente. Siempre santificados, buscando esa presencia, buscando esa palabra, buscando cómo ayudar al prójimo, que verdaderamente nosotros seamos ese modelo a seguir a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra en Romanos 12, 1, 2. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si verdaderamente nosotros aprendemos a caminar en santidad, todos los días debemos de ir a la presencia del Señor, para que a través de la oración, a través de esa relación entre el Espíritu Santo y nosotros, Dios nos va transformando nuestra mente, va renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, va sacando de nosotros toda aquella raíz de amargura, va sacando de nosotros todo ese pecado oculto que hay en nosotros, porque el Señor quiere que nosotros seamos cuerpos vivos, pero en sacrificio, sacrificio vivo, porque el Señor quiere que nosotros seamos esa lumbrera, que nosotros seamos esa luz, que donde quiera que tú te pares, tú seas luz para aquellos que están en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Tremenda esta palabra. Dice aquí ay, ¿por qué nosotros muchas veces nos apartamos, dejamos el ministerio de lado, nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y nos olvidamos? Y son los afanes, la ansiedad. Todo esto conlleva a que nosotros, a medida que nos alejamos de la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va alejando de nosotros. No podemos dejar de apagar ¿qué? La llama, esa llama de fuego, ese poder, esa autoridad que Dios ya nos entregó. Amén. Dice que aquí en Romanos 8, 2, 1 y 2, donde yo le leí, que no nos conformemos a las cosas del mundo, porque el mundo nos absorbe. En el mundo vas a encontrar ¿qué? Aflicciones, tristezas. En el mundo vas a encontrar toda calamidad en tu vida. Pero si tú te aferras a la presencia de Dios, déjame decirte que Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre va a cuidar de ti, de tu familia, de tus hijos, donde quiera que tú estés. El Señor siempre va a estar contigo. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, amor, dominio propio. Cuando tú dominas estos tres calificativos, aprendes a conocer verdaderamente a Dios. Porque estos tres calificativos deben de permanecer dentro de nosotros. Porque el espíritu en nosotros debe ser un espíritu de fortalecimiento, un espíritu lleno de valor. Porque dice la palabra, levántate y resplandece, porque hoy ha llegado tu luz. Es cuando uno se levanta en el espíritu verdaderamente y reprende a las tinieblas, reprende al enemigo, reprende la deuda, reprende todo aquello que te quiere ¿qué? Robar la bendición. Por eso nosotros todos los días nos debemos de parar con un espíritu lleno del fuego de Dios. Ese fuego que debe de permanecer, esa llama que debe de permanecer, esa luz que no se puede dejar apagar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo. Muchas personas comienzan con el ministerio con un fuego. Ese fuego que yo no entiendo, aún no lo entiendo, porque ese fuego en uno al comienzo es de primer amor. Pero ese primer amor, si nosotros nos descuidamos, se va apagando. Nosotros debemos de cuidar todo lo que el Señor ya nos ha entregado. No dejes apagar esa llama. Y está muy claro. Si vamos a Apocalipsis 2, capítulo 2, leamos capítulo 2, versículo 2. Dice, en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que
has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tal vez esa persona tuvo revelación. Tal vez esa persona, Dios le dio el discernimiento de saber quién era un apóstol, quién era un maestro, quién era un profeta. Pero esa persona descuidó el ministerio. Lo descuidó a tal manera de que dejó el primer amor. Dejó la presencia de Dios de lado. Y aquí está hablando que tiene contra esas personas que han dejado el primer amor. Y la salvación está en peligro. Hay que cuidar mucho la salvación, la presencia de Dios en nosotros. Amén. Porque es importante. Dice aquí también en el capítulo 5, capítulo 3, hay una promesa muy importante. En esta promesa dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Perseveremos, busquemos la presencia, luchemos por ese ministerio. Si tú te estás formando como líder para ser un pastor, si tu llamada va a ser de un pastor, de un maestro, de un evangelista, de un profeta o ese misionero, cuida mucho ese llamado. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Y si ya tú sabes que el llamado ya está, síguelo cuidando, porque de eso depende el crecimiento de la iglesia, del ensanchamiento de esta iglesia, de que tú crezcas cada día y cada mañana. Amén. He compartido la palabra. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, en que he traído un mensaje, Señor, que es necesario, Señor, compartirlo, Señor, y enseñarlo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por cada una de las personas presentes, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias por cada uno de nuestros pastores, de cada una de las pilares de intercesión, Señor, de cada una de las ministras, Señor. Te doy gracias por ellas y por